¿Qué tal, chicos? Vamos a iniciar en la tarde del día de hoy con el tema de pancreatitis. Yo soy el doctor Anthony y lo que vamos a realizar luego de que ustedes ya dieron el pretest, vamos a hacer una revisión teórica de los conocimientos más actualizados que se tiene sobre la pancreatitis, basándonos en el curso que ustedes están llevando, que es el curso de fisiopatología clínica. El punto o a tratar de forma puntual es la fisiopatología. Eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Sin embargo, para poder tener esos conocimientos, poder revisar los conocimientos de fisiopatología, tenemos que hacer la revisión previa de ciencias básicas, de forma rápida nomás. Algunos de ustedes quizá ya llevaron la parte de anatomía, de histología, de embriología, pero para los que todavía no lo han hecho, será algo nuevo, novedoso. Para los que ya lo llevaron, será un repaso rápido. El páncreas, chicos, es un órgano ubicado en la cavidad abdominal. Paso a señalar en la imagen. Este es el páncreas. Es un órgano alargado, de contextura blanda. Este órgano es una glándula y se le llama glándula mixta. ¿Por qué se le denomina glándula mixta, doctor? Se le llama glándula mixta porque tiene una función endocrina, pero también tiene una función exocrina. Su función exocrina está ligada al sistema digestivo, puesto que los acinos pancreáticos que posee en su interior del tejido elaboran una sustancia llamado jugo pancreático que es vertida a través de un conducto principal y un conducto accesorio. El conducto principal desemboca en este orificio en el interior de una estructura del tubo digestivo llamado duodeno. Hasta ahí estamos claros. El duodeno entonces es la siguiente porción que continúa del estómago. La sustancia alojada en el estómago, el alimento, el bolo alimenticio mezclado con el jugo pancreático es llevado hacia el duodeno y ahí mezclado con el jugo pancreático, ¿sí? Entonces tenemos la liberación de enzimas, primera función del páncreas, función exocrina. A su vez, el tejido pancreático posee en su interior unas células endocrinas llamadas células alfa, células beta, entre otras, que conforman un cúmulo denominado islote de Langerhans. Este islote de Langerhans tiene la finalidad de producir hormonas, liberarlas al cuerpo humano para diferentes acciones. Entre ellas, la más importante que conocemos es la insulina, ¿verdad? Esa función le da y le permite al páncreas que tenga su característica de ser endocrino. En resumen, el páncreas es una glándula mixta, ya lo vimos, de forma alargada, de contextura blanda y está llena de lóbulos. Esta glándula tiene una clasificación histológica, que es túbulo acinar compleja o compuesta. Esta glándula lobulada permite de que se fragmente el páncreas en porciones pequeñas, a su vez en diferentes regiones. ¿Qué regiones, doctor? La región de la cabeza, por ejemplo, la región del cuello, del cuerpo y la cola, que lo vamos a ver enseguida. Doctor, la ubicación del páncreas, ¿dónde es? En el abdomen, ya lo dijimos. ¿Pero en qué parte del abdomen? Detrás de las estructuras peritoneales. A esto le llamamos órgano retroperitoneal, ¿sí? Este órgano retroperitoneal prácticamente está pegado a la pared posterior del abdomen. Y en la pared posterior del abdomen, ¿qué tenemos? Aparte de musculatura, tenemos la columna vertebral y los grandes vasos, llámese la aorta abdominal, que la vemos aquí cubierta de unos nervios amarillos, y la vena cava inferior. Delante de estas estructuras tenemos al páncreas, que aquí ha sido retirado, donde estoy señalando sería la ubicación del páncreas, la cabeza entre las porciones del duodeno y la cola apuntando y dirigiéndose hacia este órgano blando en el abdomen llamado vaso. Esa es la ubicación del páncreas, pero el páncreas en un inicio, cuando se crea la cavidad abdominal en el desarrollo embrionario, no está en la parte posterior, no está en la pared posterior. Entonces, ¿dónde está, doctor? Está en el medio. En el desarrollo embrionario, el páncreas es un órgano peritoneal, no retroperitoneal. ¿Y qué hace que este órgano se transforme en retroperitoneal? Una serie de procesos, de giros, de movimiento del mesenterio y de los mesos embrionarios que permite que el páncreas se dirija hacia la parte posterior.
En la anatomía del adulto, el páncreas es retroperitoneal. Sin embargo, recuerda esto, embriológicamente hablando, es un órgano peritoneal. Se ubica por delante de los cuerpos vertebrales lumbar 1 al lumbar 3, ¿sí? Esa es la altura. Recuerden que el cuerpo vertebral L1 está relacionado, también se llama en anatomía plano transpilórico, ¿sí? Apuntamos ese dato, plano transpilórico, el cuerpo vertebral L1. Otra característica anatómica que quiero que sepas a manera de conocer al páncreas es que en un humano anatómico normal, ¿qué es un humano anatómico normal? ¿Por qué, doctor, cuando revisamos anatomía vemos medidas de los órganos? ¿Es que acaso yo que mido 1,60 m o usted que mide 1,80 m tenemos el mismo tamaño de los órganos? Pues lógicamente eso sería falso, ¿verdad? Los órganos van a depender de su tamaño de la persona, porque si es una persona bajita el órgano será más chiquito y si es una persona alta el órgano será más grande. Entonces, cuando usted dice que el páncreas tiene una longitud de 15 a 20 centímetros, de ancho de 3 a 5 centímetros y un grosor de 1 a 2 centímetros, ¿en quién es estas medidas, doctor? Todas las medidas que tú puedas revisar en los libros de anatomía son medidas que se basan en un cuerpo anatómico estándar. ¿A qué le llamamos cuerpo anatómico estándar? Primero es un varón de 1,70 m, un varón de 70 kilogramos de peso y de 1,69 metros cuadrados de superficie corporal. Eso de ahí es un cuerpo anatómico y en de los cuales se basa la descripción de las medidas de órganos. También sabemos por anatomía que el páncreas tiene un peso de 80 a 120 gramos. Las partes que tiene, ya les había adelantado eso, pero vamos retomando, esto que se llama cabeza. Doctor, pero ahí han salido dos colores. Claro, la cabeza tiene una porción superior cuya estructura importante es la desembocadura del conducto de accesorio del páncreas. Este conducto accesorio, ¿saben su nombre? Es el conducto de Santorini, su nombre anatómico, su epónimo. Y una porción inferior. Doctor, la cabeza tiene dos partes. Sí, como te digo, una porción superior y una porción inferior. La porción inferior comprende la desembocadura o la parte final del conducto pancreático principal o conducto de Wirsum. Esta importancia de división de parte superior e inferior de la cabeza es una importancia embriológica que la vamos a ver a continuación. La siguiente parte es el cuello. La siguiente, el cuerpo, que notamos aquí, y posteriormente la cola. Otro dato anatómico que debemos recordar, y si no aprender, es el suministro arterial. El páncreas, como pueden verlo aquí, está irrigado por una serie de vasos. Mira todas estas arterias que irrigan al páncreas. Doctor, ¿cada una de estas arterias tiene un nombre? Sí, tiene un nombre. Aquí tenemos las principales. Pero lo que yo quiero que recuerdes es lo siguiente. En el abdomen, de donde salen las arterias para irrigar a las partes del tubo digestivo, y esto comprende también a las glándulas anexas, es la aorta descendente abdominal, que la señalo aquí. Esta aorta descendente abdominal da prácticamente tres grandes puntos de irrigación. Este primer punto de irrigación se llama tronco celíaco, ¿sí? Tronco arterial celíaco. El segundo tronco de irrigación es esta arteria de aquí que se llama mesentérica superior. Y más abajo, no la he colocado acá, está el tercer punto de irrigación que es la mesentérica inferior. Recordemos entonces, la aorta descendente abdominal, que es un vaso que está en la parte posterior, da tres puntos para irrigar a las partes del tubo digestivo, el tronco celíaco, la mesentérica superior y aquí no está, sería la mesentérica inferior. El páncreas prácticamente se irriga de ramitas que salen del tronco celíaco y de la mesentérica superior. Como puedes ver, esta mesentérica superior da una ramita aquí que sube y asciende, se divide en dos, una por atrás y una por adelante, para irrigar la cabeza del páncreas. Aparte de irrigar la cabeza del páncreas, también irriga al duodeno, mira. Por eso es que no te debe de extrañarte que estas arterias se llaman pancreatoduodenales, porque irrigan a la cabeza del páncreas y al duodeno. Doctor, estas arterias pancreatoduodenales, si las sigo, también están aquí, mire. O sea que el tronco celíaco da una rama que se va a anastomosar, se va a conectar con las arterias que vienen de abajo. Estas dos que bajan también se llaman pancreatoduodenales. Entonces tenemos dos pancreatoduodenales que están descendiendo provenientes del tronco celíaco
y dos pancreatoduodenales inferiores que ascienden desde la mesentérica superior. En resumen, la cabeza del páncreas junto con el duodeno es irrigado por estas arterias llamadas pancreatoduodenales, dos superiores, dos inferiores. Adicionalmente a esto, tenemos esta arteria que se llama arteria pancreática dorsal. Aquí la tenemos, arteria pancreática dorsal. Está por detrás, por eso tiene un color medio transparente. Luego tenemos esta arteria de aquí que se llama arteria pancreática principal. Ambas ramas, la dorsal y la principal, como tú puedes notar, nacen de esta arteria sinuosa. Doctor, ¿se llama tronco celíaco? No, tronco celíaco es esto. El tronco celíaco tiene tres ramas. No voy a entrar en detalles aquí, pero sí te voy a señalar que esta arteria es la arteria esplénica. ¿Por qué se llama arteria esplénica? Porque es una arteria que lleva sangre al vaso. El vaso también se le llama esplenio. Entonces la arteria es la arteria del vaso o arteria esplénica. Esta da la pancreática dorsal y la pancreática principal. También da la última arteria que se llama pancreática de la cola. Por último, tenemos la fusión de todas estas tres arterias, que es esta arteria de aquí, llamada arteria pancreática inferior. ¿Sí? El suministro arterial es muy intrincado, pero a manera de resumen, porque esto no es un curso de anatomía, sino simplemente un recuento, tenemos de que estas arterias son las que presentamos en pantalla, que provienen ¿de dónde? Del tronco celíaco, de las ramas del tronco celíaco y de la mesentérica superior. Bien, el drenaje venoso. El drenaje venoso, chicos. Recordemos que la mayoría de vísceras intestinales en el abdomen se recoge su sangre gracias a una vena llamada mesentérica superior y otra vena llamada mesentérica inferior, las cuales van a unirse y confluir junto con otras venas provenientes del estómago y del páncreas para formar un vaso venoso, que lo vemos aquí, este azul, llamado porta, vena porta hepática. En resumen, tú debes haber aprendido en anatomía, y si no, aquí lo vas a aprender, de que toda la sangre que se recolecta, se drena de las vísceras abdominales, van a ser llevadas hacia el hígado, ¿sí? ¿Por qué se lleva hacia el hígado, doctor? Porque recuerda que esta parte del intestino, aparte de la digestión que lo hace el estómago, el duodeno y parte del yeyuno, se encarga de la absorción, segunda porción del yeyuno y parte final de el ilio, así como el colon. Se encargan de absorber nutrientes, de absorber agua, de absorber sales, no solo también de absorber, sino secretar. Cuando se absorben los nutrientes, estos nutrientes no son llevados a la circulación sistémica de frente, sino que van a ser enviados primero a lo que yo llamo el refrigerador del cuerpo humano, que es el hígado. Entonces, el hígado es el encargado de recibir todo lo que hemos comprado. Si fuera una casa, el cuerpo humano, el intestino, al absorber los nutrientes, está haciendo las compras para la semana. Esos nutrientes, ¿a dónde lo llevamos? A nuestro almacén. ¿Cuál es el almacén? El almacén es el hígado. Todo eso a través de un vaso venoso que se llama vena porta hepática. Y de esta manera se llevan los nutrientes al hígado. Él va a ser el responsable de almacenarlos y también liberarlos poco a poco, estos nutrientes, hacia el torrente sanguíneo para que el cuerpo se alimente. Bien. Por último, la inervación. La inervación de las vísceras abdominales está dada por estas tripitas llamadas, bueno, hilitos llamados nervios esplácnicos, ¿sí? Nervios viscerales. Estos nervios viscerales tienen una característica de ser autonómicos, tanto de forma simpática como de forma parasimpática. Alrededor de este vaso arterial llamado tronco arterial celíaco, existen un intrincado grupo de ganglios que conforman, a través de conexiones que tienen entre ellos, lo que llamamos el plexo solar. El plexo solar es esto de aquí. Es este enmarañado nervioso que tiene componente autonómico parasimpático y simpático que se encarga de distribuir la inervación autonómica a las vísceras. Para ello, otra cosa que debes recordar es que cuando en nuestro cuerpo una víscera quiere recibir inervación de tipo autonómica, lo hace a través de sus vasos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El vaso, este órgano, quiere inervarse de forma autonómica. Los nervios van a ir rodeando y alrededor de su arteria.
O sea, del plexo celíaco salen unos nervios que envuelven a la arteria, siguen el camino y llegan finalmente al órgano correspondiente. De la misma manera para el páncreas. El páncreas, del plexo solar salen ramos nerviosos, nervios que van a rodear la arteria pancreática dorsal, la principal, la de la cola, la inferior, las pancreatoduodenales, y de esa manera llega la inervación a la víscera. En resumen, toda víscera abdominal, cuando necesita que le llegue inervación, le llega gracias a su arteria. El nervio autonómico llega envuelto en la arteria a la víscera correspondiente. Revisado esta parte de anatomía, quiero hacer definir algunos conceptos de embriología que te van a permitir comprender algunas características semiológicas de la enfermedad llamada pancreatitis. Recuerda que el tema del día de hoy es la pancreatitis. Ya vimos la anatomía, ya vimos que el páncreas está en la parte posterior, que es retroperitoneal, hemos visto sus características anatómicas, hemos dicho que su inervación va a través del plexo solar que tiene comunicación con nervios esplácnicos y con el nervio vago, que tiene naturaleza autonómica. A su vez, este plexo solar tiene comunicación con la inervación somática hacia la parte posterior, hacia la columna vertebral, ¿sí? Conexiones hacia la columna vertebral de la cadena ganglionar simpática. ¿Bien? ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerda que los nervios le permiten no solo que el órgano funcione, el páncreas se inerva de ramas del plexo solar, pero no solo es para que funcione, sino también es para llevar inervación sensitiva o recoger inervación sensitiva. Cuando un órgano visceral se inflama, esta inflamación se traduce en una señal dolorosa que se va a dirigir a través del plexo solar. ¿Dónde se ubica el plexo solar? En la parte posterior, cercano a la columna vertebral, ubicado en esta zona. Entonces, esa zona es la que vamos a sentir que duele, ¿sí? Recuerda esto para luego ver la parte de la semiología y cómo es el dolor en una inflamación de páncreas. Luego, la parte de embriología. Veamos. Aquí tenemos un embrión, su cabecita, su colita, que luego se va a perder. Esto es la conexión del futuro cordón umbilical. Aquí tenemos el primordio del hígado, el primordio de la vesícula, es lo que va a ser en un futuro el hígado, lo que va a ser en un futuro la vesícula, lo que va a ser en un futuro el estómago. Todo esto es el intestino primitivo del embrión. Dentro del intestino primitivo del embrión, quiero que te fijes en esta parte de aquí. Este es el intestino primitivo anterior. El morado es el medio y el azulito es el posterior. Tres partes tiene el intestino primitivo. Y está ubicado justo en el centro del embrión. Si el embrión fuera un tubito, en el centro de él pasa el intestino primitivo. Ubícate en esta región, hacemos un corte a esta altura y vamos a ver esta imagen. Entonces tenemos la parte, esta es la línea media, solo la mitad del embrión tenemos. Este es el primordio de lo que va a ser el hígado. Y aquí tenemos la pared lateral derecha, ¿no? Sería en 3D, sería la parte derecha del embrión. O sea, de acá se van a originar las costillas de la zona derecha, de acá se va a originar la columna. ¿Nos ubicamos? Si tienen alguna duda, pueden prender su micro, hablar en el chat, no sé, decirme para poderles explicar, de repente algo no me estoy dejando entender. Entonces, ubicado espacialmente, aquí tenemos el intestino primitivo. Esto vendría a ser el estómago. Como puedes ver, está en el centro. Aquí hay líquido, ¿sí? Esto es la cavidad abdominal. Hay líquido. Este estómago está en el centro, mantenido ahí gracias a repliegues que se llaman mesogastrios, mesogastrio dorsal y mesogastrio ventral. Es como si fueran dos telas, una tela que lo conecta hacia la pared posterior, hacia la columna, y una tela que lo conecta al estómago hacia adelante, hacia la línea media, ¿sí? Hacia lo que vendría a ser tu ombliguito, esta zona de aquí, o tu futuro ombligo. Entonces, como puedes ver, el hígado surge acá en el centro. El páncreas, ¿dónde surge el páncreas? Aquí. Esto de acá es lo que se representa de color rojo aquí. Vamos a pintar. Pintemos. Esta parte de aquí es el círculo rojo que está dibujado en esta zona de aquí. ¿Cómo se llama eso? Yema pancreática ventral. Doctor, ¿y atrás? Está la yema pancreática dorsal de azul. Aquí la vamos a pintar. Y aquí está señalada. Bien. Veamos, entonces,
En el origen embrionario del páncreas, el páncreas se origina de células que están ubicadas en el centro, tanto detrás y adelante del futuro estómago. La yema pancreática dorsal, también llamado páncreas dorsal, y la yema pancreática ventral o páncreas ventral, ¿sí? A su vez están envueltos de esa membrana que te dije que se llama mesogastrio ventral y el mesogastrio dorsal. Son repliegues membranosos de peritoneo. Este peritoneo de atrás lo conecta a la columna y el peritoneo de adelante lo conecta hacia la parte anterior del abdomen. Vamos a tomar en cuenta el ombligo, ¿sí? El ombligo estaría por aquí, la zona del ombligo. Entonces, ¿por qué es importante que recuerdes esto? Después, con el pasar de las semanas, va a haber un giro. Este hígado se va a colocar poco a poco hacia la derecha, va a crecer y va a irse colocando hacia la derecha. Este azul va a girar y va a colocarse hacia la izquierda y el rojo va a dar una vuelta de 270 grados. ¿Cómo así, doctor? Se da un giro de 270 grados para conectarse con la yema pancreática dorsal. Doctor, ¿y esto para qué? Para que se fusionen, porque tú no tienes dos páncreas, tú tienes uno, ¿verdad? No tienes dos, tienes uno. Entonces, la parte roja de aquí, que es la yema pancreática ventral, al girar va a formar esta parte de azul, la parte inferior de la cabeza del páncreas y el proceso unciforme, que es una parte anatómica que también se le da al páncreas, ¿no? Entonces, esto de acá es formado por la yema pancreática ventral. Hasta ahí es todo claro. Y todo lo que vemos aquí, cola, cuerpo, cuello y parte superior de la cabeza del páncreas, es formado por la yema pancreática dorsal, ¿sí? Entonces, de esa manera se origina. Ahora, estos repliegues, cierto, van a cambiar de posición, pero no van a cambiar su conexión. Va a haber una conexión del páncreas hacia adelante, hacia el ombligo, y va a haber una conexión del páncreas hacia la columna vertebral, ¿sí? Imagínate que yo acá, hagamos un experimento. Si yo acá hago, este páncreas está envuelto entre dos hojas. Esto es una membrana que en realidad son dos hojas, como dos repliegues que envuelve a ese páncreas. Entonces, si este páncreas, yo aquí le coloco una tinta, imagínate una tinta verde, esa tinta verde, por difusión, se puede mover hacia atrás entre las láminas del mesogastrio dorsal, se mueve hacia atrás y llega a la columna vertebral. Pero como la columna vertebral hay músculos, la columna, el tejido celular subcutáneo y la piel, es muy difícil que pase hacia allá la tinta. Lo más fácil es que siga caminando por el peritoneo y se vaya hacia los lados, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. ¿Me dejo entender? Entonces es un experimento que estoy haciendo. Coloco una tinta que se va a dispersar y que va a ir migrar primero hacia atrás y luego hacia los lados, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, porque ya acá hay mucho tejido como para que penetre esa tinta. De la misma manera, si coloco una tinta en la cabeza de la parte inferior de la cabeza del páncreas o yema pancreática ventral, esa tinta va a difundir dirigiéndose, pasando por debajo del hígado y dirigiéndose hacia la zona del ombligo, ¿sí? Por ahí va, a través de ese tejido va a poder difundirse. No sé si algunos de los que ya llevaron clínica sabrán a qué quiero llegar con esto, ¿no? No les quiero adelantar, no les quiero eh, quitar esa deducción que tú vas a hacer posteriormente. Pero es importante la embriología y este experimento que yo he hecho con una tinta y que gracias a las conexiones de tejido que hay, esta tinta puede migrar hacia adelante o puede migrar hacia atrás y hacia los lados, ¿sí? Recuerda ello. Veamos entonces. Entre la cuarta y la quinta semana tenemos las yemas pancreáticas, ventral y dorsal. Yemas pancreáticas, son dos. ¿Sí? ¿Dónde se originan? De la porción distal del intestino primitivo anterior. Doctor, ¿quién es el intestino primitivo anterior? Ya lo dijimos, el intestino primitivo anterior es el de amarillo. Intestino primitivo anterior es todo esto de amarillo. La parte distal o inferior es la que origina a las yemas pancreáticas, entre la cuarta y la quinta semana. Luego, se fusionan estas yemas pancreáticas. Estas yemas pancreáticas que son peritoneales, porque te dije que embriológicamente el páncreas es peritoneal, ahora se van a ir hacia atrás y esta se va a fusionar con la de aquí, rotando 270 grados. Eso se llama la fusión de las yemas. De esta manera, el órgano de ser peritoneal se vuelve retroperitoneal. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Retroperitonización. O se le dice órgano retroperitonizado, ¿sí? Órgano que siendo peritoneal se ha ido hacia atrás. Es retroperitonizado. Bien.
Al tercer mes de desarrollo intrauterino, ya el tejido pancreático se empieza a diferenciar y se van a formar los dos componentes que tiene un páncreas. La parte exocrina, es decir, los acinos pancreáticos, y la parte endocrina, los islotes de Langerhans, ¿sí? Eso es ya la parte histológica del páncreas. En la semana número 20, las células acinares de los acinos pancreáticos empiezan a producir las enzimas. Estas enzimas son inactivas. Apúntalo ahí, por favor. Las enzimas que produce el páncreas son inactivas y se llaman simógenos. Simógenos, ¿sí? Un ejemplo, doctor. Por ejemplo, el tripsinógeno. Es uno de los tantos simógenos que se producen en los acinos del páncreas, ¿sí? Doctor, el páncreas usted dijo que tiene función exocrina porque produce un líquido que se vierte al duodeno para la digestión que se llama jugo pancreático. Sí, así te dije, estás recordando bien. ¿Y ese jugo pancreático tiene enzimas? Sí, un montón de enzimas. Es más, las enzimas más numerosas, las más importantes para que tú tengas una buena digestión, están en el jugo pancreático y son las más importantes simógenos. ¿Sí? Recuerda el tripsinógeno. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es una revisión rápida entonces de la parte anatómica y embriológica del páncreas. Ahora vamos a ver la parte histológica o histofisiológica. En el páncreas, esto representa el conducto pancreático principal que desemboca aquí junto con la vía biliar y esto el conducto pancreático accesorio de Santorini. ¿Por qué hay dos desembocaduras? Porque recuerda que en un inicio eran dos partes del páncreas, un páncreas dorsal y un páncreas ventral. Cada uno se conectaba al tubo digestivo, a lo que iba a ser el futuro duodeno. Y cuando rotaron y se unieron, cada uno permanece con su desembocadura. Por eso es que hay dos desembocaduras. Doctor, ¿y esta desembocadura de aquí, llamada pancreática principal o de Wirsum, por qué tiene conexión con la vía biliar? A ver, retrocedamos. Porque como tú puedes ver aquí, esta yema pancreática ventral tiene o se origina del mismo lugar embriológico de donde viene la vesícula y de donde se va a originar el hígado. Por eso es que la vía biliar va a desembocar junto con el conducto de Wirsum, ¿sí? Van a desembocar juntos. Por eso tienen una desembocadura junta. Mira, la vesícula está aquí. El colédoco, que es parte de la vía biliar cuando desemboca en la ampolla de váter junto con el conducto de Wirsum. Doctor, ya muchos nombres. Para los que están iniciando, de pronto serán muchos nombres. Te invito a que revises, repitas la grabación del video y revises en la literatura, ¿sí? Porque de pronto estamos corriendo mucho. Pero trato de explicarte el por qué es así la anatomía. Consejo, cuando tú estudias anatomía, no dejes de revisar la embriología, porque vas a entender el por qué surgen las estructuras o por qué son así. ¿Por qué no el colédoco está unido con el Santorini? Porque el Santorini se origina de la yema pancreática dorsal y tienen dos orígenes embriológicos diferentes. Toda la parte estructural anatómica tiene una explicación embriológica. Bien, chicos. Entonces, el tejido pancreático, prácticamente al visto al microscopio, se ve así. Se ven grupos glandulares exocrinos que rodean a cúmulos de células endocrinas. Este cúmulo de células endocrinas se llama el islote de Langerhans. Este islote de Langerhans está compuesto por diferentes células y tiene la función endocrina. Estos cúmulos de tejido glandular exocrino, todos estos, aquí representamos a uno de ellos, tienen un conducto, no está de verde aquí, pero aquí sí lo pinto de verde. Conductos que se van a unir poco a poco y así hasta formar las conexiones para desembocar en esto y poder llevar el jugo pancreático. La finalidad de este cúmulo de células es producir jugo pancreático, enzimas, bicarbonato, algunos iones, agua, liberados aquí y colectados a través de estos conductos de color verde. Bien, entonces esta es la parte que se llama acinos pancreáticos. Los islotes de Langerhans producen hormonas, los acinos pancreáticos producen jugo pancreático. El jugo pancreático tiene una función exocrina, mientras que los islotes de Langerhans producen hormonas, función endocrina. Los islotes de Langerhans no es el tema de hoy, pero aquí un breve repaso. En el islote de Langerhans existen diferentes tipos celulares. Como puedes ver, hay una de color morado, amarillo, otra rojo y otra medio, un naranja bajito, ¿sí? Son cuatro tipos celulares básicamente. Las células alfa, las células beta, las células delta y las células PP.
Doctor, ¿estas células tienen función? Sí. Primero la población. Las más abundantes son las células beta, ¿sí? Y son las que producen la principal hormona del páncreas llamada la insulina. Las células alfa son las que producen el glucagón, una hormona contrarreguladora de la insulina. Ya en fisiología revisarás al respecto y los que ya lo saben estarán recordando cómo funciona la insulina y el glucagón. ¿Sí? Luego tenemos células más escasas, las que producen somatostatina, que son las células delta, y las que producen polipéptido pancreático, que son las células PP. De esto no te vas a olvidar, ¿no? Células PP de polipéptido pancreático. Células delta, somatostatina, ¿sí? Las alfa-glucagón y las beta, por lo menos recuerda esta, porque preguntan o esta. Las células beta, no te olvides, son las que producen la insulina. Bien, hablemos del acino pancreático. El acino pancreático este es un acino pancreático, este chiquitito. Conectado con los demás, forman la estructura glandular del páncreas. Histológicamente, el tipo de glándula del páncreas se llama túbulo acinar compuesta. Así es el tipo histológico de la glándula, túbulo acinar compuesta. Compuesta porque tiene diferentes canales de desembocadura o recolección, ¿sí? Y túbulo acinar porque aparte de ser células acinosas, también tenemos células tubulares. Bien, por eso es túbulo acinar y compuesta porque tienen diferentes ramitas o drenajes. Ahora, agrandemos una de estas células acinares. Esta célula acinar la presento aquí en pantalla más grande. ¿Sí? Esta sería su porción apical, su porción basal, su membrana lateral. ¿Sí? Porción apical, membranas laterales y porción basal. La porción basal es la que recibe los impulsos, las señales que van a permitir que la célula funcione. En el cuerpo humano las células funcionan porque alguien le dice que lo haga. Entonces, cuando la colecistocinina, que es una hormona que viene, se conecta a su receptor, es como una señal que le dice a la célula, oye, ¿sabes qué? Libera tu contenido, libera el jugo pancreático, libera esas enzimas, libera esos imógenos. Igual, la parte nerviosa, cuando la inervación autonómica viene, libera el componente parasimpático, acetilcolina, se une a su receptor, que es receptor muscarínico tipo 3, para que esta célula pueda funcionar y pueda liberar la secreción, pueda liberar las enzimas. En resumen, hay dos principales señales, no son los únicos. Hay dos principales señales, una de naturaleza hormonal y una de naturaleza nerviosa. Aquí se conecta una hormona llamada colecistocinina, aquí se conecta un neurotransmisor, acetilcolina, porque este es un receptor muscarínico tipo 3. Receptor muscarínico tipo 3, ¿sí? Parte de lo que tienes que aprender en lo que llamamos sistema nervioso, ¿no? Receptores nicotínicos y muscarínicos. Bien, aquí tenemos un ejemplo que es el muscarínico tipo 3. Doctor, esta célula cinar, ¿qué hace? Cuando recibe las señales correspondientes, hace que las vesículas que contienen las enzimas llamadas imógenos se liberen. Así de sencillo, se liberen. Tienen más funciones, ¿ya? Pero la más importante y la que más nos sirve para explicar para la pancreatitis es esta. Y doctor, ¿cómo se liberan las vesículas? Las vesículas se liberan gracias a que se unen con calcio. El calcio se une a las vesículas, activa el sistema de fusión de membranas, se fusionan las membranas y se libera el contenido. ¿Sí? De esa manera se hace. Ahora, doctor, el calcio, ¿cómo es que llega aquí al citoplasma? El calcio principalmente en las células es reservado en un organela. ¿Alguien sabe cómo se llama esa organela que reserva calcio? Una de sus funciones principales es contener al calcio en su interior. Empieza con retículo, termina en endoplasmático liso. Muy bien, una pequeña ayuda se llama retículo endoplasmático liso. Esta es la organela que tiene al calcio y gracias a dos canales, que es el receptor R y el receptor de IP3, son compuertas que se abren para liberar el calcio, ¿sí? Entonces, estas compuertas se abren, liberan el calcio y el calcio se une con las vesículas, vesículas que contienen diferentes imógenos, el más importante el tripsinógeno, los cuales se liberan. Y de esa manera se recolectan por los canales verdes, los conductos, y va hacia este conducto y se libera el duodeno. Así es como se produce el jugo pancreático. Bien, este calcio, para dejar de producir el jugo pancreático, tiene que ser retirado del citoplasma. ¿Cómo se retira? A través de dos estructuras que son como bombas, absorben, chupan.
Agarran al calcio y en el caso de esta bomba llamada cerca, lo absorbe y lo regresa al retículo endoplasmático. Pero también existe otra bomba, que es un intercambiador, que hace que el calcio se vaya con el ingreso de sodio, ¿sí? Es la bomba sodio-calcio ATPase. ¿Por qué se le llaman a estas dos rojos bombas? Tanto la cerca como esta es una bomba. ¿Ah? Bomba se les llama porque trabajan con gasto de energía. ¿Qué gastan? ATP, ¿sí? Para que el acerque funcione y para que este intercambiador de sodio-calcio funcione y retiren al calcio del citoplasma, necesitan de ATP. ¿Quién produce ATP, chicos, en una célula? Muy bien, el cloroplasto. No, ¿cómo vas a decir el cloroplasto? La la mitocondria es la encargada de producir el ATP. Chicos, hacemos un paréntesis. Una célula funciona gracias a energía que tenga. ¿Cómo se llama la moneda energética de la célula? Hay diferentes, ¿ah? Pero la principal es el ATP. Sin ATP, una célula se descontrola. Sin ATP, una célula se aloca. ¿Bien? Entonces, para que funcionen, solamente te estoy especificando estas dos. Para que el calcio sea retirado del citoplasma, tanto al retículo como afuera de la célula, necesita de energía, necesita que la mitocondria esté funcionando bien. Si la mitocondria funciona mal, no produce ATP y ese ATP ya no puede hacer que funcionen estas bombas y por ende el calcio se queda aquí. ¿Sí? Mira, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo a esta célula, con un chasquido de mis dedos, le quito su mitocondria? Ya no hay ATP, doctor. Ya no funcionan estas bombas. Entonces el calcio se queda aquí y el calcio ya acumulado porque no puede salir, lo que va a hacer es activar y liberar y liberar y liberar el contenido, liberar las enzimas, pero de forma alocada cuando no se necesita, liberar de forma alocada. La fusión que activa el calcio de membranas, al abundar el calcio, es tan fuerte, chico, que no solo la vesícula se fusiona con esta membrana, sino que las vesículas de estas enzimas se empieza a fusionar, por ejemplo, con la membrana del retículo endoplasmático, por ejemplo, con la membrana del núcleo. No manche, doctor, sí. Por ejemplo, con la membrana del lisosoma, que son otras organelas que están en cualquier célula. Ojo que cuando estas membranas se funcionan con la membrana del lisosoma, entonces hay una mezcla de enzimas. Y cuando se mezclan las enzimas, peligroso. ¿Por qué? Porque estas enzimas que estaban inactivas, que son zimógenos, que son enzimas inactivas, fusionada ahora con el lisosoma, con las enzimas del lisosoma, se van a activar. Y el tripsinógeno dejará de ser tripsinógeno. Y ahora se transforma en tripsina. Y peligro, porque ¿qué hace una tripsina activa dentro de la célula? La tripsina degrada componentes celulares y entonces empieza a comer la célula. Mira lo que pasa con este experimento que yo he hecho de simplemente retirar la mitocondria. O no la retiro, solamente la apago. Imagínate que tuvieras un botón mágico que apaga la mitocondria o la bloquea, la inactiva. De esta manera, el calcio se acumula en exceso, se libera contenido en exceso y lo que no puede liberarse se fusiona con otras vesículas, otras organelas de la célula y la célula se empieza a comer solita, se empieza a destruir. En vez de que el tripsinógeno vaya hacia el duodeno y en el duodeno se active, porque esa es la vía normal, que el tripsinógeno se active recién en el duodeno, gracias a una enzima que se llama enterocinasa, en el intestino, pero no aquí. Entonces, ese experimento que yo he hecho hace de que se empiece a morir estas células. Perfecto. Ahora mira, imagínate que hay una toxina, un compuesto que tú ingieres, o lo ponemos ya más específico. El alacrán te pica, el escorpión te pica. Dentro de tantos efectos que tiene el veneno del alacrán, uno de los efectos es activar este canal en las células acinares. Al activar este canal mete calcio de forma indebida. Doctor, cuando me pique el alacrán, una de las cosas que me puede pasar es que este canal se active y el calcio entre, que dé miedo a la célula acinar. Sí, eso es una de las tantas cosas que te puede pasar. Y el calcio acumulado aquí hace todo lo que te conté. Todo ese rollo de fusionar membranas, liberar el tripsinógeno y el que no pueda liberarlo lo libera dentro de la célula, fusionándolo con otras membranas de tal manera que la célula acinar se muere. Al morirse la célula acinar, al morirse, inflama el tejido y desarrollas una pancreatitis posterior a una picadura de alacrán.
Entonces, doctor, ¿me puede dar pancreatitis porque me picó un alacrán? Sí, ya sabes por qué. Doctor, yo he oído hablar de que en la pancreatitis se origina, por ejemplo, en pacientes alcohólicos. Si un paciente consume mucho alcohol, demasiado alcohol, ese alcohol a través de la sangre llega a la célula, te estoy hablando específicamente del páncreas, ¿eh? Y es muy afín ese alcohol a esta bomba, a la cerca. Y el alcohol lo que hace es venir aquí y bloquearlo. Se une a la cerca y lo bloquea, lo cierra, lo tapona. Doctor, no manches, si lo tapono esto, ¿qué pasa? Si taponas esto, el calcio tiene una salida, sí, pero no es la suficiente. Entonces se va a acumular. Y si se acumula el calcio, activa al componente de fusión de membranas, se libera enzimas y también las enzimas se liberan al citoplasma y se comen, se fusionan con el lisosoma. Las enzimas del lisosoma activan el tripsinógeno en tripsina y se empieza a digerir la célula y se empieza a morir. Es por eso que el alcohol o el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo y aquí es la explicación de por qué te desarrolla pancreatitis. Entonces, si tú entiendes la parte molecular, el funcionamiento, primero la fisiología ya te la expliqué. Ahora te estoy diciendo qué parte de la fisiología se altera al consumir o al ser envenenado por alguna toxina, etcétera, qué se altera y cuáles son las consecuencias. ¿Te das cuenta? ¿Ya entendiste la fisiología? El alcohol bloquea la cerca, por lógica el calcio se acumula. Bien, perfecto. Otro ejemplo. Imagínate que tú empiezas a producir mucho triglicérido en tu sangre. El valor normal de triglicéridos en sangre es menos de 150, pero tú tienes 200, sigues comiendo mal, tienes una vida sedentaria o tienes algún trastorno hereditario que lleva a que tus triglicéridos poco a poco aumenten en sangre. Oye, los triglicéridos cuando aumentan en sangre, sobre todo cuando aumentan a más de 500, producen o liberan los triglicéridos ácidos grasos. Recuerda, ¿cómo se compone un triglicérido? Un alcohol, que es el glicerol principalmente, unido a tres ácidos grasos, ¿verdad? Estos ácidos grasos, eh, al ser muy abundantes, se van a despegar del triglicérido y son ácidos grasos tóxicos, ácidos grasos libres tóxicos. Doctor, ¿qué pasa? Un paciente con hipertrigliceridemia, tiene mucho triglicérido en sangre, produce mucho ácido graso libre tóxico. Ese ácido graso libre tóxico difunde en diferentes partes, una de ellas hacia la mitocondria de las células acinares. Ese ácido graso tóxico viene a la mitocondria y la atonta la mitocondria, la bloquea, la lesiona y al lesionarla hace que no se produzca ATP. Y al no producirse ATP, ¿qué sucedía, chicos? La cerca y la NAT, el sodio calcio ATPasa deja de funcionar. Al dejar de funcionar, ¿qué sucede? El calcio aumenta. Y el calcio al aumentar, ya sabes lo que pasa, y la célula finalmente muere. ¿Sí? Es por eso de que tener lípidos y especialmente triglicéridos muy abundantes, más de 500 en sangre, es un factor de riesgo y es causante, es una de las etiologías de las pancreatitis. ¿Sí? Pancreatitis, ¿por qué? Porque la célula cinar muere y al morir genera inflamación y al inflamarse se inflama todo el órgano. Pancreatitis, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, veamos. Dentro de las enzimas que están aquí en estas vesículas, que son los imógenos, y hemos dicho que la más importante es el tripsinógeno, pero existen más, pues existe el quimiotripsinógeno, prolastasa, la procarboxipeptidasa A, procarboxipeptidasa B, son simógenos. ¿Por qué se llaman simógenos? Apunta ahí, enzimas inactivas. Lo normal es que se liberen, que se colecten por aquí, que sean llevadas hasta el duodeno y en el duodeno junto con la comida se activan. La enterocinasa del intestino la activa, el tripsinógeno en tripsina y la tripsina activa todos estos. De esta manera, todas las enzimas se encargan de digerir la comida. La comida. ¿Pero qué pasaba en esto? Cuando el calcio se acumulaba, el tripsinógeno fusionado con las enzimas del lisosoma se activan. Doctor, pero no dijo cómo se llamaba esa enzima del lisosoma responsable de activar al tripsinógeno aquí. ¿Alguien lo sabe? Se llama catepsina B. La catepsina B del lisosoma, cuando se fusionan por el aumento del calcio excesivo, activa el tripsinógeno en tripsina y la tripsina activa todas las demás y se fregó la célula. Poco a poco se muere. Chicos, se autodigiere. Veamos ahora sí cuáles son las causas de la pancreatitis. Ya revisamos la parte anatómica, embriológica, ya revisamos
la parte funcional, histofisiológica. Ahora veamos las causas de pancreatitis. El tema de hoy, pancreatitis, chicos, causas. Ah, me olvidaba de ponerte un último ejemplo acá. Mira, mira, mira. ¿Qué sucede si de la vía biliar un calculito baja por el colédoco, a través del colédoco y se queda aquí? Obstruye, se queda en la ampolla de váter, obstruye este conducto de drenaje. Oye, si obstruye, se va acumulando el jugo pancreático aquí. Se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. Se acumula y aumenta la presión intraductal, así se llama. Es como que una tubería esté atorada por algo. Si está atorado, entonces más presión hay. Si hay más presión, la presión se conduce de manera inversa. La presión llega hasta el acino pancreático. Oye, esta presión aumenta. ¿Tú crees que si esta presión está aumentada, la presión intraductal dentro del ducto está aumentada, ¿tú crees que la célula va a poder liberar los simógenos? No, pues, porque ¿a dónde lo va a liberar si hay mucha presión aquí? Si está obstruido la vía. Entonces, como no puede liberar, los simógenos se quedan. Y como se quedan, se acumulan en grandes cantidades de tal manera que se van a liberar internamente y van a hacer lo que ya te expliqué. Pero no por un aumento del calcio. Esta vez ya no es por un aumento del calcio, sino por un aumento de la presión, por una obstrucción. Pongamos otro ejemplo. Imagínate que aquí, por cosas de la vida, empieza a crecer un tumor, un carcinoma pancreático. Y este tumor, todo tumor presiona estructuras. Entonces crece, crece, crece en la cabeza del páncreas, crece y presiona, obstruye, oblitera el conducto. Así como lo hizo el cálculo, esta vez lo hace el tumor. Al hacer esto el tumor, se aumenta la presión, la célula no puede liberar las enzimas, se acumulan mucha cantidad en su interior, se liberan de su contenido, se activan y destruyen a la célula. Otra de las causas, dos ejemplos que te he dicho de pancreatitis, es un cálculo que obstruye de la vía biliar, que obstruye la vía pancreática, o algo, cualquier cosa que haga obstrucción. Doctor, regresamos más atrás. Mira, mira, mira. Quiero que entiendas el por qué. Regresamos más atrás. ¿Recuerdas que aquí está la desembocadura del conducto de Wirsung y del colédoco en una ampolla que se llama ampolla de Vater, que tiene un esfínter? ¿Cómo se llama el esfínter? ¿Alguien me dice cómo se llama el esfínter? Muy bien, están presentes. No todos, no se peleen, no se peleen, chicos, uno a la vez. El esfínter de Oddi, ¿verdad? El esfínter de Oddi de la carúncula mayor. Bueno, resulta que acá hay un parásito. Imagínate una duela, una fasciola. Está por acá. Y se mete porque le gusta la bilis. Entonces por acá sale bilis, se mete. ¡Pac! Y se atora aquí. Oye, la fasciola se atoró aquí. Al atorarse la fasciola, obstruye y hace que aumente la presión, no se pueda liberar más jugo, se retenga ese jugo y ya sabes que en el acino los simógenos se van a activar porque ya no pueden ser liberados, ¿sí? Esa es otra de las causas del por qué. ¿Los parásitos también te pueden causar pancreatitis? Sí, esa es una forma de cómo lo hacen. Bien, entonces, ¿la pancreatitis qué es? Es la inflamación que surge en el tejido pancreático producto de la muerte de la célula cinar. Dos grandes causas, porque el calcio aumenta en grandes cantidades o porque aumenta la presión intraductal por algún tipo de obstrucción que haga que no se pueda liberar los simógenos. Bien, veamos entonces las etiologías. Las enfermedades biliares, por ejemplo, que se obstruya la ampolla de Vater, producto de un cálculo, genera pancreatitis. El consumo de alcohol, ¿por qué? Porque daña directamente. ¿Recuerdas qué bloqueaba el consumo de alcohol en la célula cinar? A la cerca. De esta manera, al bloquear la cerca, aumenta el calcio y ya sabes la historia. Pero también tiene otro mecanismo de acción. Oye, el consumir grandes cantidades de alcohol, el alcohol es una sustancia irritante. Irrita la mucosa gástrica, te produce gastritis. Irrita la mucosa duodenal, te produce duodenitis, úlceras duodenales. Al irritarla, o como es una sustancia irritante, cuando llega en el duodeno, irrita la desembocadura de la ampolla de Vater, irrita, inflama el esfínter de Oddi. Oye, si se inflama, se obstruye, porque se cierra, ¿no? Se dematiza. Y al obstruirse, genera la pancreatitis. Esta es otra de las formas del por qué el alcohol puede producirte pancreatitis. La otra explicación, ¿sí? Los triglicéridos, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, ya sabes, los ácidos grasos tóxicos libres
que dañan a las mitocondrias de las células acinares. Oye, si hay un cálculo en el colédoco más arriba, esto obstruye la vía biliar, te haces amarillo, ictericia. ¿Sí? Descubren ahí, esto se llama colédocolitiasis. Cálculo en el colédoco. El páncreas está tranquilo porque el páncreas sigue liberando. Pero el médico decide hacerte un procedimiento para quitar ese cálculo por el cual ingresan a través de un endoscopio por la boquita, llegan hasta el duodeno, tienen un aparatito que agarra, destruye el cálculo y lo saca, ¿no? Pero una de las complicaciones de este procedimiento que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿cómo se llama? CEPRE, doctor, CEPRE. Después de este procedimiento, te pueden lesionar, porque recuerda que estamos metiendo algo por aquí. Entonces, al hacerte este procedimiento para quitarte este mal, este cálculo, te lo quitan, pero inflaman esta zona. La inflamación puede ser poquita o puede ser mucha. Entonces, una de las consecuencias después de un CEPRE, no siempre, ¿ah? Pero si la inflamación es mucha, esta inflamación obstruye la vía pancreática y te generará pancreatitis. O sea, después de un procedimiento llamado CEPRE, ¿te puede dar pancreatitis? Sí, ya sabes por qué. Todo es razonamiento, chicos, ¿sí? Fármacos que dañen a las células acinares, toxinas como el veneno del alacrán, el tabaco, órganos fosforados, ¿sí? Son las causas más comunes. Encierra todo esto. Todas estas causas son las más comunes, las más frecuentes. Doctor, pero de estas que son las más frecuentes, ¿cuál es la más frecuente de las más frecuentes? Depende del país, ¿ya? Pero en Occidente, normalmente, las pancreatitis se da por cálculos, por obstrucción de un cálculo que bajó y obstruyó aquí. ¿Sí? Esta es la principal causa. Casi el 60%, ¿sí? Dependiendo de la literatura, entre el 50 y el 70% de todas las pancreatitis se produce por esto. Principal causa, ponle ahí número 1, escribe. Principal causa, a ver, pluma. Causa número 1. Causa número 2, 15-20% de las pancreatitis, ingestión de alcohol. 10% aproximadamente, dependiendo del estudio. Tercera causa más importante, la hipertrigliceridemia, hiperlipidemia por aumento de triglicéridos, hipertrigliceridemia, ¿sí? Entonces son los tres puestos de las causas más importantes. Todo esto es lo más común, ¿ah? Pero de lo más común, estas son las más importantes. Ahora tenemos causas menos frecuentes, raras, menos del 0,5%. Entonces tenemos cáncer, ya te expliqué, causa mecánica, obstrucción en el páncreas, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes de tipo vasculitis, enfermedades genéticas, también puedes tener pancreatitis por herencia, sí, pancreatitis familiar, por ejemplo. Entonces esto vas a sospechar en un paciente que hace pancreatitis y en su historia, en su anamnesis, en tus antecedentes familiares, su mamá hace pancreatitis, su abuelo hace pancreatitis, el bisabuelo hace pancreatitis. Entonces ahí tenemos la explicación, ¿no? Tenemos una cadena de herencia, de genética, de explicación de por qué este paciente puede estar haciendo pancreatitis. ¿Bien? Y también de causa infecciosa. Causa infecciosa. Ascaris lumbricoides como parásito. Causa más común. Ya te puse otro ejemplo como la fasciola. Bien. Virus. Coxsackie citomegalovirus a la cabeza de todas estas. Bacterias, doctor, bacterias también pueden darte pancreatitis, sí. ¿Por qué? Porque son bacterias que infectan al páncreas, que colonizan al páncreas, dañan la célula cinar, la inflaman y la matan. Muere la célula cinar, inflamación, pancreatitis. Recuerda que lo importante de todo esto es que la célula cinar se vea intoxicada, se vea muerta o se vea obstruida en su flujo de poder liberar enzimas. En cualquiera de esas cosas, llamados eventos intraacinares, tóxicos para la célula o de aumento de presión intraductal, la célula va a morir. Su fin es morir y al morir inflama el tejido y se desarrolla lo que llamamos pancreatitis aguda. ¿Sí? Esta es una inflamación local. El páncreas se edematiza, así como cuando se inflama cualquier parte de tu cuerpo, te pica una abeja, se inflama esa zona, se hincha, se edematiza. El páncreas también al inflamarse se inflama, se edematiza, se empieza a autodigerir por la activación de las enzimas, ¿sí? El que sufre más, ¿quién es? El páncreas exocrino. Por eso es que, ¿por qué? Porque el jugo pancreático en vez de ser liberado se acumula y daña las células, pero el endocrino todavía sigue funcionando, ¿ah? Inflamación local. Ahora, vamos a ver posteriormente cómo esta inflamación local puede evolucionar a una inflamación sistémica y causar disfunción orgánica múltiple. O sea, doctor, una pancreatitis, no todas, ¿ah?
Pero las pancreatitis pueden evolucionar a inflamación sistémica, sí. Pancreatitis es inflamación local. La inflamación sistémica es daño ya de otros órganos, llámese pulmones, intestinos, riñones, cerebro, corazón, de tal manera que si hay una falla multiorgánica, el riesgo de, o sea, la mortalidad aumenta, ¿no? La mortalidad va a aumentar. Y esto es lo que llamamos pancreatitis graves. Doctor, ¿toda pancreatitis te va a matar? No. ¿Toda pancreatitis evoluciona a inflamación sistémica? No. Depende de qué grado de inflamación tenga esta pancreatitis. Por eso hay pancreatitis leve, moderada, grave y severa. Estas pancreatitis se clasifican de acuerdo a qué tan fuerte es la capacidad que tienen de hacer inflamación sistémica. La fisiopatología de la pancreatitis. Doctor, todo parte de que la célula cinar se estresa, muere, empieza a funcionar mal y se mata. Se mata o se destruye a pedacitos, ¿sí? Doctor, ¿por qué me dice eso? Porque la célula cinar, como cualquier célula, casi los 200 tipos celulares que tienes en tu cuerpo humano, cuando se sienten mal, cuando se estresan, cuando empiezan a funcionar mal, tienen dos caminos, chicos. ¿Cómo así, doctor? Sí, la célula tiene dos caminos. O se mata, se suicida, se hace el harakiri, o se muere a lo loco, ¿no? O sea, se destruye en pedazos, se explota. Entonces, esas dos formas de morir, ¿alguien me puede decir cómo se llaman esas dos formas de muerte celular? Existen más, ¿ah? Pero las clásicas son esas dos. Una es que la célula se dice, se siente mal y dice, bueno, voy a morirme, pero sin hacer mucho alboroto. Entonces se destruye poquito a poquito, suave, suavecito, y viene el sistema inmunológico y se come los restos que quedaron. Pero no hay mucha inflamación. Eso es apoptosis, muerte celular programada. Pero la otra forma es que se siente tan mal esa célula que antes de empezar a activar su apoptosis para no generar mucha inflamación, explota como hombre bomba. Sería una célula bomba, ¿no? Explotó, liberando todo su contenido alrededor de las células y causando una inflamación terrible. Eso se llama necrosis, muerte por necrosis, ¿sí? Entonces, veamos. Lo principal en la pancreatitis es el daño de la célula cinar. La célula cinar forma parte del páncreas en su porción exocrina. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Cálculos, litos que han salido de la vesícula o que se formaron en el colédoco y que ahora están obstruyendo la parte final, de tal manera que Wilson queda obstruido. Doctor, pero tenemos un conducto accesorio que es Santorini, cierto. Wilson se puede obstruir y el líquido puede salir por Santorini, pero Santorini es pequeño. Entonces, va a depender, ¿ah? Yo tengo el Santorini un poquito más grande de lo normal. Entonces, hay personas que el Santorini lo tienen un poco más grande. Así se obstruye acá, no van a hacer pancreatitis porque el líquido sigue saliendo por Santorini. Entonces, ahí no pasa nada. Pero en la mayoría el Santorini es chiquito. Entonces, no se abastece para poder liberar todo el jugo pancreático. De tal manera que esta obstrucción sí causa aumento de la presión intraductal. Veamos lo que sucede. Un cálculo biliar en la ampolla genera obstrucción. Ahora vamos a describir todo lo que yo te he puesto como ejemplos anteriormente. Esta obstrucción aumenta la presión intraductal. Se acumula, ¿sí? Como una tubería que empieza a aumentar. Empieza a aumentar la presión y eso va de forma retrógrada hacia los acinos pancreáticos. De tal manera que en los acinos pancreáticos la célula ya no puede liberar los simógenos. Los gránulos de simógenos no los puede liberar. Y estos gránulos que contienen simógenos se van a fusionar. ¿Con qué se va a fusionar, doctor? Se van a fusionar con los lisosomas. Hay una fusión de los gránulos que tienen simógeno, apúntalo ahí, gránulos de simógeno, con los lisosomas. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la enzima del lisosoma principal responsable de activar al simógeno, que es el tripsinógeno? Te lo dije hace unos minutos. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿Qué es la responsable de activar? Se llama catepsina B. La catepsina B, no te me olvides de ese nombre, catepsina B, enzima lisosomal, que va a permitir la activación de los simógenos, del tripsinógeno en tripsina, y la tripsina activa a todos sus compañeros. Y de esa manera, la activación enzimática prematura causa, chicos, autodigestión. La célula cinar se empieza a comer solita desde adentro. Esto genera que la célula se estrese, empiece a funcionar mal y muera. ¿Cómo muere? Lo más probable que si sucede esto es que la célula no le dé el tiempo para hacer apoptosis y haga necrosis. Y la célula muera por necrosis, dispersando su material al tejido y causando inflamación.
Bien, algunas van a darse el tiempo, ¿ah? Porque algunas son así, así como existen diferentes tipos de humanos, algunos que son rápidos, otros que son más lerdos, más lentos, las células también, ¿no? Algunas van a decir, no, yo me mato, pum, harakiri, se mueren y se acabó, no hace pancreatitis. Pero la vecina se murió por necrosis y la otra vecina también por necrosis y empieza esto a generar necrosis, inflamación. Bien. El alcohol. ¿Qué habíamos dicho el alcohol? Oye, el alcohol irrita las mucosas. Dentro de esa función de irritar mucosas, inflama el esfínter de Oddi. Al inflamar el esfínter de Oddi, esto se hincha, se taponea. Pero el alcohol no solo inflama el esfínter de Oddi, que es en la carúncula mayor, sino también la desembocadura de Santorini, la carúncula menor, la inflama. Inflamadas las dos salidas, no puede salir el jugo pancreático. Y lo que hace es acumularse, obstrucción, y tú ya sabes toda la historia que te lleva al estrés de la célula. El alcohol también hemos dicho que inhibe la cerca. ¿Qué es la cerca? Esa bomba que absorbe hacia el retículo el calcio, ¿verdad? Entonces, al inhibir la cerca, ¿qué pasa? Aumenta el calcio intracelular. Hoy el calcio es bandido. El aumento del calcio intracelular activa las enzimas. ¿Ya sabes por qué? Porque hace la fusión de los gránulos, activación de las enzimas, autodigestión. Pero el calcio no solamente activa las enzimas de los gránulos, sino también las enzimas de los lisosomas, causando activación de otros componentes que dañan a la célula. O sea, el calcio es letal por dos aspectos, porque activa las enzimas ligadas al jugo pancreático y porque activa otras enzimas, por ejemplo, en el núcleo, que empiezan a comerse el ADN de la célula. Activa enzimas de la membrana celular que empieza a desestabilizar las proteínas de membrana y la membrana se empieza a destruir. El calcio aumentado de forma exagerada dentro de una célula es muy dañino. Bien, esa es la forma como el alcohol genera el daño de la célula cinar. Y los triglicéridos elevados en sangre, emia sangre, triglicéridos hiper aumentado de triglicéridos en sangre, hipertrigliceridemia, aumenta ácidos grasos libres tóxicos, que es AGL, ácidos grasos libres, aumentan, son tóxicos. ¿A dónde van? A la mitocondria, causan disfunción de la mitocondria. La mitocondria produce menos ATP. Oye, si hay menos ATP, la célula no funciona bien porque el ATP sirve casi para varias cosas en la célula. Controlar radicales libres, controlar el sistema de ubiquitinización, controlar el sistema de chaperonas, de formación de proteínas, etcétera. Ya revisas tus conocimientos de biología celular y molecular. El ATP sirve para un montón de cosas, para la transcripción genética, para la activación de proteínas, ¿sí? Entonces la célula ya no tiene ese ATP. Otra cosa que hemos hablado, que las bombas ligadas a la secreción de enzimas pancreáticas, la cerca y la sodio-calcio ATPasa funcionan menos. Y si funcionan menos, no pueden sacar al calcio. El calcio se acumula y ya sabes la historia. ¿Sí? Esta es la fisiopatología, chicos, el por qué se produce la pancreatitis. De las tres principales causas. ¿Cuál era la principal? Cálculo biliar. La segunda, el alcohol. Y la tercera, los triglicéridos elevados. Bueno, cuando cualquiera de las causas fuese, causa lesión de la célula cinar que es rapidita, se morirá por apoptosis. Y no hay mucha cosa. Esa célula no genera inflamación. Se murió y punto, se acabó. Pero la otra célula que no puede reaccionar rápido y generar su muerte celular programada, se morirá por necrosis. Explota, eso es un tipo de muerte. Explota, libera su contenido y ese contenido se llama patrón molecular asociado al daño. ¿Sí? Aquí hago un paréntesis para que los que no tienen conocimientos de inmunología entiendan esto que es importante en inmunología, chicos. A ver, nos salimos un poco del tema. Cuando tu cuerpo se ve infectado o llega una sustancia o un elemento microbiano extraño a tu cuerpo, llega al interior de tu cuerpo, tu sistema inmunológico tiene que reconocerlo para poder atacarlo. ¿Sí? Partimos de esa idea. Entonces, tus policías internos, que son tus leucocitos, tus neutrófilos, tus linfocitos B, linfocitos T, etcétera, tus células de defensa, tus macrófagos, monocitos, etcétera, para poder atacar lo extraño, lo que quiere infectarte, o lo raro que llegue una toxina a algo, tienen que poder reconocerla. La principal forma del ataque de tu sistema inmunológico es reconocer, porque recuerda que no tienen ojos. Tus células no tienen ojos, entonces tus células están tocando. Imagínate, tú eres un conjunto de células, más de 200 tipos celulares que están en tu cuerpo
y tus patrulleros, tus policías, que son tus glóbulos rojos, están tocándolas. A medida que caminan por tu cuerpo, tocan a las células. Y las tocan, unen proteínas de reconocimiento, que son complejos de histocompatibilidad. Es como si fueran las manitos de ellas que están tocando y dicen: "Ah, ya tú eres una neurona, no te voy a atacar, tú eres una célula muscular, no te voy a atacar", y así están. Hasta que tocan algo raro y dicen: "Ah, tú tienes un flagelo, esto no es común". Y entonces tienen que activar proteínas de reconocimiento, ¿sí? O por ejemplo, ¿tú crees que el ADN está regado por ahí en el tejido? No, pues el ADN está dentro de las células, dentro de los núcleos. Si yo fuese un policía celular, o sea, yo soy una célula inmune tuya, y estoy caminando por ahí y me encuentro un pedazo de ADN botado por ahí, ¿qué crees que voy a pensar? Que una célula ha muerto, porque es una molécula que no debería estar en el extracelular, sino que debería estar dentro de la célula. ¿Y qué hace afuera? Eso me da la señal a mí de que aquí donde he encontrado ese ADN, una célula explotó. ¿Bien? Entonces, esa señal se llama en el sistema inmunológico patrón molecular asociado a daño. Patrón molecular asociado a daño. ¿Sí? Te doy un ejemplo sencillo para que lo entiendas. Existen muchos, pero, por ejemplo, el ADN en el extracelular es un patrón molecular asociado a daño. Es un aviso de que algo ha pasado ahí, ha habido un daño en ese lugar. Ahora volvemos al tema. Este patrón molecular asociado a daño, DAM, que son diferentes moléculas que están dentro de la célula y son vertidas al exterior, hacen que las células de reconocimiento de tu cuerpo humano respondan. Las primeras en responder son los neutrófilos. Entonces, la muerte de las células acinares, la primera célula que van a activar son los neutrófilos. Luego los monocitos y macrófagos, pero los primeros son los neutrófilos los que se van a activar. Oye, al activarse va a haber una respuesta inflamatoria. La primera que encuentra ese ADN suelto, ese aumento de hidrogeniones fuera, esos ribosomas que están, fragmentos de ribosomas fuera, va a empezar a liberar moléculas, ¿sí? Entonces empieza a gritar la célula. La célula, el gritar de las células inmunológicas es liberar moléculas que dicen: aquí está pasando algo. Esas se llaman citocinas inmunitarias, ¿sí? Citoquinas inmunitarias. Esas citocinas van a hacer que más células vengan a controlar este daño, a comerse a las células antes que exploten, a las que están dañadas, porque muchas de ellas van a seguir explotando, a comerse y inflamar. Entonces, para que lleguen las células, la primera que reconoció va a liberar citoquinas inflamatorias que hacen que los vasos sanguíneos se abran, se dilaten, se permeabilicen. Entonces, ¿quién está en la sangre? Las células de defensa. Al permeabilizarse van a venir más células, pero no solo vienen las células, viene el agua. Porque imagínate que este ducto, esos capilares, al dilatarse un poquito más, al volverse más permeables, no solo liberan células de su interior para que vengan aquí, sino también agua. Y entonces el páncreas empieza a hinchar. Oye, ¿me creerás que puede hincharse a más de 2, 3, 4 litros el páncreas? Doctor, ¿de verdad? Sí, el retroperitoneo se puede llenar de agua, formando un cuarto espacio, ¿sí? Es como que si tú te deshidrataras, no perdiendo agua hacia afuera, sino perdiendo agua hacia una cavidad en el retroperitoneo. Por eso es que una de las grandes complicaciones, escucha esto acá, la inflamación, la pancreatitis, las necrosis, la inflamación local puede ser a tal punto, tan severa, que la permeabilidad de los vasos que se genera por las citoquinas sea tan fuerte que el agua salga, que da miedo, de tus vasos sanguíneos hacia el tejido pancreático y lo infle como globo. Y es como que el agua se está perdiendo de tu sangre. Sin irse de tu cuerpo, se está acumulando en un cuarto espacio. Así se le dice, ¿no? Un cuarto espacio aquí. Se está acumulando. Y o sea, como si tú te estuvieras deshidratando. Y vas a perder agua y te vas a ver deshidratado. Vas a tener signos semiológicos de deshidratación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque uno de los principales tratamientos de un paciente que viene y que tú estás tratando por pancreatitis, una de las principales medidas terapéuticas que hacemos es hidratar al paciente. Recuerda, lo hidrato, ¿para qué? Porque puede ser que genere esta inflamación fuerte y puede ser que sea uno de esos pacientes que el agua esté acumulándose aquí, hinchando el páncreas, ¿sí? Una de las primeras medidas, obviamente luego de la evaluación que tengo, si hay señales de deshidratación, si la presión empieza a bajar, que es la primera señal de deshidratación, ¿sí? Si se forma el signo del pliegue, etcétera, si hay sequedad de mucosas, es hidratar a mi paciente. Ahora, ¿qué le pongo, doctor? ¿Alguien de aquí está en sexto, quinto año o ya está a punto de hacer su internado?
¿Cuál es la principal solución para hidratar a un paciente con pancreatitis? Lactato Ringer, ¿sí? Lactato Ringer. No te olvides de eso. Apúntalo ahí como datito. Esto no es medicina interna, así que hasta ahí nomás nos quedamos. Bien. Respuesta inflamatoria local. Esta respuesta inflamatoria local que libera citocinas que empeoran. Vienen las células a comerse células, a células acinares, a las que están mal, pero también a las que están sanas, porque la respuesta inflamatoria es así. Y entonces este círculo vicioso hace que aumente, 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 más daño, más inflamación, más daño, más inflamación. ¿Sí? Amplificación de la respuesta. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las citoquinas que hacen que vengan más neutrófilos, vengan más macrófagos, monocitos y se amplifique la respuesta? El NF-kappa B, la interleuquina B, fracción beta, y la interleuquina 18. No te olvides, ¿ah? Interleuquina 18, interleuquina 1, fracción beta y el factor nuclear kappa beta. Son las sustancias, las citoquinas, responsables de amplificar la respuesta, de que este círculo vicioso se permanezca. ¿Bien? Ahora, hay otras citoquinas, como por ejemplo la endotelina 1, el tromboxano A2, la angiotensina 2, que producen en un primer momento vasoconstricción y en un segundo momento aumento de la permeabilidad vascular. Vasoconstricción hace que la sangre que venga disminuya, o sea que le quita oxígeno. Mira lo que pasa. Producto de la inflamación y de la muerte de las células y de la reacción inflamatoria, se liberan sustancias que hacen que los vasos sanguíneos del páncreas, los que vimos, ¿te acuerdas los que vimos? Las pancreas duodenales, pancreática dorsal principal de la cola inferior, se vasoconstriñan. Y al vasoconstriñirse, disminuye la sangre hacia el páncreas. Por un momento, ¿ah? Porque después se va a vasodilatar y va a aumentar la permeabilidad y el agua va a salir hacia el tejido pancreático. ¿Sí? Hay otra molécula llamado factor tisular que al dañarse el tejido se expone a la sangre y empieza a formar trombos. El factor tisular es lo siguiente, mira. Imagínate las carreteras de una ciudad las pistas son los vasos sanguíneos y las manzanas son el tejido. Entonces, si el tejido se daña, imagínate que en una ciudad una casa se caiga, la casa al caer se bota las partes de ladrillos, todo eso hacia la calle. La calle es como si fuera el vaso sanguíneo, entonces al vaso sanguíneo llega partes de ladrillo, que sería el factor tisular, o sea, factor, exposición de colágeno, exposición de fibrina hacia, de matriz extracelular hacia la sangre, hacia las calles, ¿sí? Te pongo ese ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a formar en los vasos sanguíneos, se va a iniciar la cascada de coagulación y formar microtrombos. Se va a generar estancamiento del tránsito normal de la calle. Entonces, en el ejemplo que te he puesto, donde la ciudad es el páncreas, las calles son los vasos sanguíneos y las manzanas son el tejido pancreático, cuando se cae, se muere la célula sinar, se cae una casa, los escombros de la casa interrumpen la calle, la vía, y las motos, los carros, se genera congestión vehicular, ¿sí? Entonces, así vas a correlacionar el ejemplo en el páncreas. En la congestión, los escombros serían la formación de microtrombos y la congestión sería que la sangre se empieza a detener, le empieza a llegar menos sangre, ¿sí? Entonces, esto pasa producto de estas citoquinas. Ahora, los tres primeros fenómenos, la amplificación de respuesta, la vasoconstricción y luego el aumento de la permeabilidad vascular, hace que el páncreas se hinche, el páncreas se edematiza y es la forma más común por la cual vamos a ver un páncreas que hizo pancreatitis. O sea, cuando un páncreas le pasó cualquiera de estas tres causas y genera la inflamación de respuesta local, lo más común es que el páncreas se hinche nada más. Se hinche, producto de que se hincha, los nervios se irritan, el plexo solar duele, hay un dolor extremo, la interleuquina, apunta a esto, la interleuquina 1B, como se acumula, se va al torrente sanguíneo, llega al cerebro y permite que la temperatura se eleve, porque es un pirógeno endógeno. Esta molécula aumentada en mucha concentración hace que el cuerpo humano eleve la temperatura. Entonces, en algunas pancreatitis el paciente puede tener fiebre, no en todas, pero puede generar fiebre. Y la explicación de la fiebre es por esta interleuquina. ¿Bien? Entonces, lo más probable es que el páncreas se hinche, duela.
¿sí? Lo menos probable y más grave es que se empiece a inflar tanto, se empiece a hinchar tanto que acumule mucho líquido el paciente, se le baje la presión, se deshidrate y si no actuaste adecuadamente se complica, pancreatitis grave, severa y se nos va. Lo otro, lo que menos pasa, pero puede pasar, es que se active el factor tisular de tal manera que se forme trombos y entonces al formarse trombos la irrigación se perjudica y las células empiezan a morir por falta de irrigación. Incluso células sanas empiezan a morirse por falta de que no llega la sangre o que la sangre está estancada. Y esto se llama pancreatitis necrosante. Es otra forma de presentación de la pancreatitis. Hay dos formas de presentación en el cual el páncreas se daña de forma edematosa intersticial, que es la más común, o necrosante. Y la pancreatitis necrosante es la más perjudicial, ¿sí? Porque aquí ya se activan otras señales de necrosis de un tejido, que esto se va a poder infectar, generar una sepsis posterior y también se complica la situación. Requiere otra terapia. Lo más común es que te toques con pancreatitis edematosas. Bien, entendido ello, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa, doctor, si esta respuesta inflamatoria es mucha? Porque una cosa es que mueran 100 células acinares y otra cosa es que mueran 5.000 células acinares. O sea, del número de células que van muriendo depende de qué tan grave es la respuesta inflamatoria, qué tantas citoquinas voy a botar, ¿sí? Entonces, si mueren un montón, si prácticamente casi más de la mitad del páncreas está afectado, la respuesta inflamatoria ya no solo va a ser local, sino que ahora va a ser una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Recuerdas lo que habíamos dicho en las etiologías? Revisa tu diapositiva de etiologías. Tantas causas que habían, acá hemos señalado solamente las tres más importantes, generan una respuesta inflamatoria local que es la pancreatitis. Aquí lo vemos a más detalle. Dos formas de presentación. Pero eso puede evolucionar, revisa la diapositiva anterior de etiologías, a una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué significa? Que haya muchas de estas citoquinas que hacen la respuesta, no solo ya en el páncreas, sino que como son muchas, se meten a los tejidos y hacen respuestas en otros tejidos. Doctor, si se forman microtrombos en otros tejidos, por la respuesta inflamatoria que ya no es local sino sistémica, entonces los otros tejidos dejan de recibir sangre. Entonces el riñón le deja de recibir sangre, porque se forman microtrombos en su interior, se obstruye su circulación y te genera una insuficiencia renal aguda. El riñón empieza a fallar, una falla renal aguda. Doctor, ¿puedo generar una falla renal aguda en un paciente con pancreatitis? Sí. Y eso significa que la pancreatitis está empeorando. Ahora está generando una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Sí? La falla renal aguda, evidentemente, es un aumento en laboratorio de creatinina, ¿no? Y de otros compuestos en sangre. Pero lo vas a ver como el paciente que colocándole una sonda o cuantificando su volumen, su diuresis, vamos a ver de que no orina o tiene un volumen mínimo, menos de 100 mililitros de orina al día en 24 horas. Significa que su riñón está empezando a fallar. ¿Por qué? Porque este paciente que entró con un cuadro de pancreatitis aquí al segundo día empieza a no orinar, anuria tiene. Tiene un volumen menos de 100 al día. ¿Por qué? Ya te explicas. Hay una respuesta inflamatoria sistémica que está dañando al riñón, ¿sí? Y eso es ya una complicación. Entonces, esa respuesta inflamatoria sistémica se puede presentar, por ejemplo, como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. SIRS, ¿sí? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ya son otros conocimientos de la parte de, de medicina interna, ¿correcto? Pero para los que conocen cómo se identifica un SIRS, cuando, por ejemplo, la temperatura está más de 38 o tiene una temperatura menos de 36. Ese es un criterio para que me diga que puede ser un SIRS. Cuando la frecuencia cardíaca está más de 90 latidos por minuto, cuando tienes una taquicardia. Más de 90, algunas literaturas dicen más de 100. Cuando la frecuencia respiratoria está más de 20 veces por minuto. Cuando si tienes un monitor o un dosaje de análisis de gases arteriales, tienes una presión parcial de CO2 menor a 32. Entonces son valores ya que en los cursos de medicina interna nos enseñan para poder identificar cuándo es un SIRS, ¿sí? O cuando, por ejemplo, los leucocitos están más de 12.000 o menos de 4.000, son valores de corte que me permiten, son criterios que me permiten identificar. En resumen, chicos, cuando pasen ustedes ya a medicina interna, o sea, después de aprender todo lo de fisiopatología, cada cosa a su momento, en medicina interna lo que se aprende son criterios, escalas, score.
para poder identificar ciertas patologías o ciertos síndromes. Uno de ellos es este, ¿sí? Y ya te dije algunas de los patrones o características que tengo que identificar para poder saber si estamos ante un SIR en el paciente, ¿no? Si el paciente solo está con respuesta inflamatoria local o ya hizo sistémica. O, por ejemplo, puede generar, cuando esto se distribuye a todo el cuerpo, cuando la formación de microtrombos se da de forma sistémica, eso se llama coagulación intravascular diseminada. Ya esto prácticamente del paciente se nos va, ¿no? Significa que en casi todo tu cuerpo se empieza a formar coágulos, 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 coágulos. Y si no haces nada por tratarlo, incluso aún haciendo medidas terapéuticas, el paciente es muy probable que ya se nos vaya, ¿no? Coagulación intravascular diseminada. O lo otro, que es el síndrome de disfunción multiorgánica, llamado MOTS, síndrome de disfunción multiorgánica, ¿correcto? Cualquiera de estos me va a llevar a shock. Y el shock a la posterior muerte, ¿no? Entonces, eso es una pancreatitis severa que conlleva finalmente a que se nos vaya el paciente. Veamos algunos ejemplos importantes de fisiopatología de la respuesta inflamatoria sistémica. Por ejemplo, que la permeabilidad, el aumento de permeabilidad, producto que han muerto muchas células acinares, muchas de estas moléculas se han liberado, y el aumento de la permeabilidad no solo sea en el páncreas, sino sea de forma sistémica. No solo hincha el páncreas, sino hinche todo tu tejido. Entonces, el agua sale de tu sangre, la presión arterial baja, hipotensión, empiezan a haber acúmulo de líquido en cavidades, por ejemplo, la cavidad pleural. Entonces, haces una efusión pleural o derrame pleural, haces una ascitis, que es líquido libre en cavidad abdominal en peritoneo. O sea, se va a acumular, sale el agua de tus vasos sanguíneos hacia estos espacios. Y por ejemplo, si sale al pulmón, entonces genera presión, aumento de presión, empiezas a respirar con dificultad y se genera una insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, preocúpate, si tu paciente con pancreatitis, que llegó tranquilo, ahora empieza a tener disnea, taquipnea, empiezan a haber hipoxia. Entonces, empieza con una insuficiencia respiratoria, eso significa que está haciendo una respuesta sistémica. ¿Bien? O lo otro sería que se empiece a formar trombos. Este factor tisular active la cascada de coagulación de forma sistémica, se genere una coagulación intravascular diseminada, muchos trombos en diferentes lugares, por ejemplo en el pulmón generarán insuficiencia respiratoria, por ejemplo en el riñón generarán insuficiencia renal, en el mismo páncreas o alrededor del páncreas, necrosis peripancreática, ¿sí? En el intestino, doctor, todos los vasos mesentéricos que estaban más cerca de la circulación del páncreas, se empiezan a hacer coágulos, disfunción. El intestino es responsable, gracias a su riego sanguíneo, de mantener una inmunidad, una barrera para que toda la cochinada, por así decirlo, que está en el interior del intestino, no pase a la sangre. Oye, ¿cuántas bacterias? Campylobacter, Klebsiella, Escherichia coli, eh, Proteus, etcétera, tienes tú en tu flora intestinal. Esas bacterias deben estar solo en el intestino, no deben pasar a la sangre. Pero ¿qué pasa si empiezan a haber coágulos en la sangre? La irrigación del intestino se trastorna, se estaciona, se edematiza, y al edematizarse los intestinos, la permeabilidad aumenta y las bacterias aprovechan eso y se meten al tejido, se meten a la sangre y causan sepsis, infección. Entonces, la disfunción de la barrera intersticial del intestino, ahí falta colocarle intestino, va a generar que las bacterias que están dentro del intestino, que deberían quedarse ahí, ahora se metan al tejido, ¿sí? Se metan al tejido, se metan al torrente sanguíneo, vayan por irrigación portal hacia el hígado, vayan hacia el líquido en el peritoneo, entonces generan una peritonitis por translocación bacteriana. ¿Bien? Y es así como una de las grandes respuestas inflamatorias sistémicas por trombosis a nivel intestinal puede llevar a que tu paciente haga una sepsis por una peritonitis de translocación bacteriana y se nos vaya, ¿no? Si es que no le das un tratamiento antibiótico adecuado o no reaccionas en el momento, al inicio, antes de que se desencadene todo esto. Doctor, ya sé la estructura del páncreas, ya hice un recuerdo de la anatomía, embriología, histología, ya recordé eso o lo aprendí en algunos otros casos de alumnos que estén en años menores. Ya vi y entendí la fisiopatología y el por qué se genera la pancreatitis.
las etiologías. Y ahora, ¿cómo viene un paciente con pancreatitis? Un paciente con pancreatitis viene con dolor abdominal. Y así inicia el cuadro, ¿no? O sea, producto de todo lo fisiopatológico que te expliqué, lo primero que es que el páncreas esté edematizado, que es la forma más inicial de toda pancreatitis. Y muchas de ellas solo se quedan en eso. Entonces, el páncreas al edematizarse irrita la inervación del plexo solar y el plexo solar duele. ¿Dónde está el plexo solar? Más o menos a esta altura, en el epigastrio. ¿Sí? Como duele el plexo solar, tú tienes un dolor ahí, un dolor intenso, pero el plexo solar, ¿dónde está? Atrás, pegado a la columna. O sea, tú sientes un dolor en esta zona, pero profundo, como si te hubieran clavado un cuchillo. ¿Sí? Ese es el dolor que se siente, un dolor lancinante, transfixiante. Ese es el dolor semiológico de una pancreatitis. Un dolor repentino. No es un dolor que empieza poquito a poquito a fastidiar, porque recuerda que esta zona también es de dolor de diferentes órganos. Por ejemplo, una gastritis duele aquí también, pero el dolor de la gastritis es un dolor de tipo quemante, ¿no? Un dolor que es como si algo estuviera caliente o irritante o te está raspando por dentro. Pero no, este dolor es más fuerte, más intenso, más repentino, más brusco. Y normalmente está acompañado de náuseas y vómitos e intolerancia. Otra de las cosas que tiene el dolor del páncreas, porque recuerda que las personas tenemos, esto es lo clásico, ¿no? Pero cada persona responde al dolor de diferente forma. ¿Sí? Eh, si tú te chancas un dedo, hay unas personas que, dice, bueno, me chanqué el dedo, ¿no? Se lavan, se colocan hielo, toman algún antiinflamatorio, porque tienen tolerancia al dolor. Hay otras personas que se chancan al dedo y se mueren, ¿no? O sea, en el sentido de que gritan, lloran por media hora, incluso se pueden desmayar, porque no son tan tolerantes al dolor. Entonces, no vayas a creer que todos los pacientes te va a llegar así. Hay pacientes que te van a llegar con simplemente un dolor leve en esta zona. ¿Sí? Otra de las características que te puede ayudar a identificar que ese dolor es por una pancreatitis es que esté acompañado de náuseas y vómitos y que aumente a la comida. O sea, si comes algo, tomas algo, el dolor aumenta, empeora. ¿Sí? Esa es otra característica que te puede ayudar a identificar de que es un dolor por pancreatitis. ¿Qué sucede internamente en la sangre? Hay un aumento de la producción leucocitaria. ¿Por qué? Recuerda que al a amplificarse la señal inflamatoria, la médula ósea roja responde a las señales y envía más patrulleros a la sangre, ¿no? Porque se está generando una inflamación. Entonces los leucocitos aumentan. Lo normal es que haya leucocitosis, que si tú le haces un examen de laboratorio al paciente, haya leucocitos más de 12.000, ¿no? Eso es lo normal, que los leucocitos estén aumentados. Hay otra forma de que también los leucocitos estén disminuidos, muy disminuidos, menos de 4.000. También contribuye a esta respuesta. Bien, mediadores proinflamatorios, por ejemplo, la interleuquina 1, fracción beta, lo habíamos señalado, si aumenta mucho, puede ir al torrente sanguíneo, a los órganos circunventriculares, son estructuras del sistema nervioso que aprenderás luego, y producen elevación de la prostaglandina E y por ende el hipotálamo aumenta la temperatura del cuerpo humano y se produce la fiebre. Esa es la explicación de por qué en una pancreatitis puede haber fiebre. Por mucho aumento de interleuquina 1B en el torrente sanguíneo. Y lo otro, recuerda que la amplificación de la respuesta hace de que el líquido vaya hacia el páncreas para edematizarlo. A medida que se va acumulando agua en el páncreas, empieza a disminuir el volumen sanguíneo. Hay hipotensión, o sea, la presión es lo primero que baja. No de frente a valores muy bajos, ¿no? Pero va empezando de tus valores estándar a bajar, ¿no? Baja 10, 20 milímetros de mercurio de tu valor de presión normal. Y eso genera que el corazón diga, sienta, ¿qué está pasando aquí? La presión de este sujeto era 120, 90, lo normal en este paciente. Y ahorita siento una presión arterial de 95 o 68. Entonces ha bajado la presión. La respuesta compensatoria es que el corazón dice, voy a bombear más. Porque el corazón no ve pues lo que está pasando. El corazón simplemente dice, la presión ha bajado, vamos a latir más rápido. Es una respuesta compensatoria. Entonces va a haber taquicardia. ¿Cuándo se presenta esto en una pancreatitis? ¿Sí? Vamos a tener tres de las cuatro características que van a dar el SIRS, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Que habíamos dicho, aumento de temperatura, lo tenemos aquí. O también disminución, ¿ah? El SIRS también, el criterio para SIRS también es temperatura menos de 36. Taquicardia,
Más de 90 latidos por minuto, también otro criterio. Basta que dos se cumplan, ya es un CIRS, ya es un probable CIRS. Leucocitosis, más de 12.000 o menos de 4.000. Y el último que faltaría sería cuando se genera mayor complicación y se genera, por ejemplo, insuficiencia respiratoria. Entonces, aumento de la frecuencia respiratoria más de 20 por minuto también es otro criterio de CIRS. En el laboratorio, doctor, esto representa una célula sinar. ¿Qué tenía la célula sinar? Tenía los simógenos, ¿no? Tenía simógenos. Pero no solamente tiene simógenos, mi estimado. La célula sinar tiene un montón de enzimas. Por ejemplo, tiene la amilasa, la lipasa pancreática, otra de las enzimas que están en las vesículas. Cuando la célula sinar explota y muere, las enzimas de su interior se liberan a sangre. O se liberan diferentes. Transaminasas también tiene, también se elevan transaminasas. Entonces, eso es lo que en laboratorio entendemos como una elevación de las enzimas, la bioquímica alterada, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, mira, te lo pongo así para los que todavía no han llevado laboratorio. Las transaminasas son enzimas que están en todas las células, pero las más importantes están en las células llamadas hepatocitos. Si tú tienes una hepatitis, las células mueren en esta hepatitis, liberan su contenido. Ese contenido va al tejido, pero también a la sangre. Sus enzimas, que son las transaminasas, por ejemplo, un ejemplo, la gamma-glutamiltransferasa. Esa enzima que debería estar dentro de la célula, como ya explotó, ahora está en la sangre. Y si yo te saco a ti como paciente y te veo tu sangre, veo cómo está la gamma-glutamiltransferasa y veo que está muy elevada. Entonces yo puedo pensar de que le está pasando. ¿Por qué se eleva si no debería estar esa enzima en la sangre? Porque el hepatocito ha explotado, ¿no? Ha muerto, hay una inflamación hepática. Lo mismo sucede con estas enzimas que son prácticamente propias de las células acinares. Las células acinares tienen amilasa pancreática, tienen lipasa pancreática. Oye, son enzimas que están dentro de estas células. Si yo te las doso en sangre, son valores mínimos, mínimos, casi trazas, casi nada. Y de pronto yo te doso una amilasa muy elevada, una lipasa muy elevada, sale tu examen de laboratorio. ¿Qué me dice a mí? Si esas enzimas deberían estar dentro de la célula, que las células han explotado, que se han muerto, entonces que estás en una pancreatitis. Es otro criterio que ayuda a verificar que estamos dentro de un cuadro de pancreatitis. ¿Bien? Oye, si la principal presentación del páncreas, de una pancreatitis, es un páncreas hinchado, o lleno de líquido, incluso con líquido alrededor, yo para verificar eso pido, pues solicito un examen de ecografía, ¿no? Un examen de imagen. La ecografía ayuda, no es el gol estándar, pero ayuda. Aquí tenemos, por ejemplo, el uncus, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. En esta ecografía se puede ver el tejido con refringencia alterada. Son ya criterios de ecografía, ¿sí, no? Y además tenemos, mira, líquido libre alrededor. Esta zona necogénica, esta zona negra, no debería estar. Debería estar así, no así. Entonces alrededor está líquido, me dice que está hinchado por cómo está la ecogenicidad del parénquima pancreático y está con líquido libre. Eso ya son criterios para definir pancreatitis, sumado a la clínica, ¿no? Sumado a la clínica. Recuerda que los laboratorios, los exámenes auxiliares de imágenes, etcétera, ayudan a corroborar lo que yo estoy pensando de acuerdo a la clínica de mi paciente. ¿Bien? Pero ¿cuál es el gol estándar? Si tuviera en mi centro la posibilidad de sacarle una tomografía computarizada abdominal, pues voy a verlo con más detalle, ¿no? Los bordes del páncreas no están bien definidos, hay líquido, hay hinchazón, ¿sí? El tejido se ve edematizado. Entonces, esto es ya, con esto que es más claro que una ecografía, porque aquí va a depender mucho de la experticia del ecografista o del radiólogo. En el caso de la tomografía ya es más evidente, ¿no? La resolución es mayor. Entonces ya me puedo identificar y decir, es una pancreatitis, sí o sí. ¿Bien, chicos? Ahora, recuerda que las pancreatitis pueden ser leves, moderadas o severas, ¿sí? Cuando llevas el curso de semiología, ¿tú crees que hace más de 500 años, que no existían todavía los médicos como tal, si llegaba una persona al curandero, al que hacía la labor de médico, y le decía, me duele mucho, lo llevaban, ¿no? Sus familiares. ¿Tú crees que él le va, ya, hagámosle un laboratorio, dosémosle la lipasa, saquémosle una tomografía? No, pues porque en ese entonces no había estas cosas. Entonces, en ese entonces se tenía que hacer uso de la semiología pura, ¿no?
¿Cómo es tu dolor allá? Tu dolor es un dolor que como si te acuchillaran, te quema, es como un cólico que se retuerce, es como que te están aplastando por dentro, sientes como si tuvieras una piedra que quiere caer, es un dolor gravítico. Entonces son diferentes tipos de dolores que ayudaban al curandero de ese entonces o al médico de ese entonces a poder identificar ciertas enfermedades, ¿sí? Y con el pasar de los años se fueron sumando los exámenes auxiliares. Ahora, otra de las cosas que pasa con la evolución de la medicina es que la manifestación de una enfermedad ya es menor, ¿no? ¿Cómo así? Normalmente en la antigüedad los pacientes llegaban al médico cuando ya estaban muy empeorados, con una clínica muy avanzada. ¿Sí? Porque el tratamiento no era inicial. O llegaban de forma inicial, pero no había el tratamiento adecuado que hacía que el paciente evolucione a un estado más severo. Y los pacientes morían por pancreatitis, porque no había forma de tratarlos de forma efectiva. Si el edema era pequeño, pues se curaban por sí solos, ¿no? Le dieras lo que le dieras, las hierbas, los preparados que le daban, se curaban por sí solos. Pero si el edema era mayor, las células acinales que morían eran más grandes, más grave, más tejido comprometido, entonces el paciente tendría a evolucionar. Una pancreatitis grave que llevaba una respuesta inflamatoria sistémica, que llevaba una falla multiorgánica, etcétera. Y además, recuerda que las dos formas de presentación no solo es edema pancreático intersticial, sino la otra que es la más severa, formación de microtrombos, pancreatitis necrótica o necrotizante. Y entonces, en esos pacientes, que ahora ya no se ve tanto, hace muchos años que ya no se ve, han disminuido porque tenemos formas de tratar de forma oportuna estas enfermedades. En esos pacientes que antaño hacían una pancreatitis necrotizante, se generaba sangrado. ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse al inicio de embriología? Si yo colocaba un líquido en las yemas pancreáticas dorsal y ventral de color verde, ¿hacia dónde se iban? ¿Por qué te dije eso? Porque esa es la conexión embriológica de tejidos que existe, ¿sí? Si se iba hacia adelante, se iba hacia el ombligo, si se iba hacia atrás, se iba de forma lateral, esa tinta, ¿no? Pero pues ahora esa tinta es reemplazada aquí por un páncreas que se ha roto y que está sangrando. Y esa tinta ahora es la sangre, es una hemorragia. Entonces, esa hemorragia retroperitoneal, ¿a dónde tiende a ir? ¿A dónde va a tender a ir? Producto del origen embrionario y de los mesogastrios que conectaban, tiende a ir esa sangre a difundirse hacia la zona periumbilical o hacia la zona lateral del abdomen, a ambos lados del abdomen, de la espalda, ambos lados, ¿sí? Generando equimosis periumbilical o equimosis en los flancos y región lumbar, ambos lados, derecho e izquierdo. Esto me dice, si yo en un paciente que ha venido de esta forma, veo, que es raro ya verse en la actualidad, ¿no? Pero veo el signo de Cushing o el signo de Gray-Turner, ¿qué me dice de que esta pancreatitis es una pancreatitis necrotizante hemorrágica, que ya es grave, ¿sí? Que está que tiene peor pronóstico mi paciente, ¿correcto? Porque ya hay un sangrado y hay una hemorragia retroperitoneal que está causando que la sangre difunda hacia el tejido celular subcutáneo, producto de las conexiones embriológicas, identificándote lo que antes se conocía como el signo de Cushing, así se le llamaba, o el signo de Gray-Turner. Signos de hemorragia retroperitoneal. Cualquier cosa que sangre en el retroperitoneo se evidencia con estos signos, ¿ah? Cualquiera, no son específicos del páncreas. Pero una de las glándulas que normalmente cuando hace pancreatitis necrotizante hemorrágica sangra es el páncreas. Por eso es que está asociado. No son específicos de pancreatitis, pero están asociados a pancreatitis. Definición. Hasta aquí hemos terminado con la clase del día de hoy y lo que hacemos nosotros normalmente en la academia y ahora como parte de este curso, que es la Academia Notrero 13, es dejar la definición al final, ¿no? Cuando hacemos fisiopatología, la definición que normalmente en las universidades se presenta al inicio, yo lo dejo al final porque ¿cómo vas a definir algo que no conoces, ¿no? Si yo te pregunto, imagínate que conoces a una chica, estamos en una clase en vivo en la Academia Notrero, y te digo, a ver, la que se ha sentado tu compañero a tu lado, muchacho, la que está a tu lado, que no la conoces, dime cómo es, defíneme qué características tiene, es buena, es amable, es renegona, cómo es. Tú no me vas a poder definir porque no la conoces. Entonces, la definición la dejamos al último, producto de todo lo que hemos hablado en estos minutos, vamos a definir, ¿sí? La definición es un poco extensa porque es prácticamente un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Qué es la pancreatitis? Veamos. Déjenme señalar acá.
Vamos a definir la pancreatitis aguda, ¿sí? Es un trastorno inflamatorio complejo. Ya vimos qué tan complejo es, ¿no? Tiene múltiples causas y potencialmente mortal. ¿Por qué? ¿Por qué potencialmente mortal? Porque de ser respuesta inflamatoria local puede evolucionar a sistémica, que se caracteriza por una aparición repentina de dolor abdominal intenso, de forma transfixiante, lancinante, un dolor que como si te acuchillaran en el centro, ¿no? Y que se va hasta atrás, hasta la espalda y que tiene niveles elevados de enzimas pancreáticas. ¿Qué enzimas se elevan? Elevados de enzimas, la lipasa, la amilasa, son las principales que se elevan. Ojo, pero como es una inflamación, y si esta inflamación es grave, yo la puedo dosar con factores reactantes de fase aguda. A ver, los que han hecho laboratorio, los reactantes de fase aguda. Si alguno ha rotado ya por hospital, cualquier paciente que tenga sospecha de una infección muy fuerte o una inflamación muy fuerte, se le dosa PCR para ver la evolución. Hospitalizo al paciente y le doso el PCR, la proteína C reactiva, que es una de las proteínas de fase aguda o reactantes de fase aguda que me permiten saber si el paciente está yendo a peor o está mejorando, ¿no? Le doso al inicio de la hospitalización y le hago controles. Si está aumentando esa PCR, entonces significa que el paciente está empeorando en vez de mejorar. Si está disminuyendo o se mantiene estacionaria, entonces puedo decir que mi paciente está en mejoría, ¿no? Etiología de la pancreatitis aguda es diversa. Claro que sí. Hemos dicho que tiene múltiples causas. ¿Cuál es la más común? La más común son cálculos, ¿verdad? Cálculos biliares. Es la principal. Seguida del alcohol, que es la segunda. Y la tercera, la hipertrigliceridemia. Pero tiene múltiples causas. Y lo hemos visto en la diapositiva. La fisiopatología de la pancreatitis es multifacética, claro. Va a flechas de diferentes direcciones que confluyen en un solo factor que es el estrés de la célula cinar. Recuerda que todo se centra en la activación prematura de enzimas digestivas, activación del tripsinógeno. ¿Cómo se llama la enzima que activaba el tripsinógeno a tripsina dentro de la célula cinar? La principal es el pH, es otras cosas, pero la principal es la catepsina B, dentro de las células acinares, que conduce a autodigestión y a una cascada de respuesta inflamatoria. Ya hemos dicho ya. Cascada de respuesta inflamatoria que hace que el páncreas se edematice o se necrose, o que la respuesta sea muy exagerada y lleve a un trastorno sistémico. Factores como la obstrucción ductal, la alteración de homeostasis de calcio. Recuerda que si el calcio aumentaba, homeostasis significa equilibrio del calcio. Si el calcio aumenta dentro de la célula, agarra, fusiona el lisosoma con las vesículas, con los gránulos de zimógenos y te fregaste, célula cinar. Cambios de pH pueden desencadenar la activación prematura de las enzimas, ¿no? El daño tisular resultante, o sea, cuando la célula cinar muere, conduce a la liberación de patrones moleculares asociados a daño, o sea, los DAMP. ¿Recuerdas? Yo te puse como ejemplo el ADN, también puede ser fragmentos de ribosomas, proteínas citoplasmáticas, proteínas internas de membrana, que ahora están en el extracelular. Son patrones moleculares asociados a daño que se liberan. Y esto recluta, ¿quiénes son los primeros en venir? Neutrófilos, iniciando una cascada inflamatoria, promoviendo ¿qué? Que la mitocondria funcione peor. Y al funcionar peor la mitocondria, se produce menos energía. La energía celular se deteriora, hay poco ATP, se liberan citocinas proinflamatorias, interleuquina 1, factor nuclear kappa beta y la interleuquina 18. Son las tres principales citoquinas proinflamatorias de amplificación. Estos procesos contribuyen colectivamente a necrosis celular. Claro, se muere la célula, pues. Pero en casos graves, esta inflamación localizada puede progresar. ¿A qué progresa? A respuestas inflamatorias sistémicas, como por ejemplo un SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o un síndrome de disfunción multiorgánica, un MOTS, o una coagulación intravascular diseminada, una trombosis microvascular, ¿sí? Llevando a mortalidad. La pancreatitis aguda se clasifica en dos tipos. Escala de Baltasar. Se clasifica en dos tipos. ¿Sí? Pancreatitis aguda edematosa intersticial y pancreatitis, ¿dónde está? No, no, no. Pancreatitis aguda edematosa intersticial que se caracteriza por inflamación del páncreas y tejidos circundantes y pancreatitis necrosante que se caracteriza por necrosis, pues se muere el tejido. No solo el tejido, sino también peripancreática y hemorragia también pancreática. Bueno, esa es la definición de todo lo que hemos estudiado el día de hoy.
Y por último, la pancreatitis crónica. Doctor, todo lo que me ha dicho es pancreatitis aguda, pero ¿qué es pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica es cuando tienes eventos continuos, repetitivos de pancreatitis aguda que llevan a una inflamación crónica. Pequeños eventos de pancreatitis, pequeñas pancreatitis agudas de forma repetitiva que te lleva a pancreatitis crónica. O, por otro lado, deterioro progresivo asociado a consumo crónico de alcohol o tabaco. Hoy el tabaco es tóxico para la célula sinar, para todas tus células del cuerpo humano, ¿ah? Pero en el caso de la célula sinar, en el caso del páncreas, para la célula sinar. Y el alcoholismo, ya sabes por qué es lo que hace ahora en el páncreas, ¿no? Es lo que has aprendido. Entonces, esto está asociado a pancreatitis recurrentes, procesos inflamatorios recurrentes, pequeños, uno tras otro, que va dejando cicatriz. Es como que eres un alcohólico crónico y ¡pa! Se daña esta zona de acá. Se inflama, no hay mucha cosa, un episodio de pancreatitis leve, se acabó, pero quedó una cicatriz. Sigues, no aprendiste, sigues alcoholizándote, otra por acá, otra, y así te llenas de cicatrices. Esas cicatrices son tejido que ya no funciona. Entonces, al generar esas cicatrices vas a generar una pancreatitis que se llama pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica fisiopatológicamente está llena de células inmunológicas que son las células estrelladas. O sea, al corte patológico, histopatológico, si yo tomara una muestra, lo que voy a ver es células estrelladas, voy a ver fibrosis, voy a ver acceso de colágeno tipo 1, voy a ver factor de crecimiento del endotelio vascular aumentado. Esto va a hacer que el tejido tenga cambios en su estructura, no sea un tejido normal, que haya calcificaciones incluso. Si yo te saco una ecografía y veo calcificaciones en el páncreas, yo puedo decir, esa es una señal de que hubo una pancreatitis antes. Y es una señal de que algo estás haciendo en tu vida, como por ejemplo estas cosas, de que estás haciéndolo repetitivamente, que no lo estás mejorando y que vas a sufrir, porque poco a poco este daño crónico va a generar, puede empeorar incluso a cáncer, ¿sí? Todo, recuerda esto, ¿ah? Toda inflamación sostenida en el tiempo de cualquier parte de tu cuerpo deviene en un cáncer, ¿sí? Lo más probable, casi en su 90 y tantos % de probabilidad, si tú agarras tu dedo y te lo raspas todos los días seguidos, probablemente te generes algún tipo de melanoma en esa zona de la piel. ¿Por qué? Porque hay una inflamación crónica sistémica, perdón, crónica y de larga data, persistente. Entonces, si tú tienes una inflamación a cada rato del páncreas, esto puede devenir en un cáncer, ¿no? Esa es una de las consecuencias que puede haber. Y si no, en una disfunción que no es mortal como el cáncer, pero que sí te va a llevar a un estado de vida no adecuado, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué, doctor? Oye, estás generando cicatrices en tu páncreas. ¿Recuerdas que el páncreas tiene dos componentes, exocrino y endocrino? En el caso de la pancreatitis crónica, ya no solo se daña la parte endocrina, perdón, exocrina, sino también la parte endocrina. O sea, los islotes de Langerhans empiezan a desaparecer. Oye, si los islotes de Langerhans empiezan a desaparecer, pues las hormonas ya no van a ser las adecuadas. Empiezas a producir menos insulina. Y el producir menos insulina te genera diabetes. Entonces, producto de tu alcoholismo que te llevó a pancreatitis repetitivas y tienes una pancreatitis crónica, que no la sabes tratar y sigues con este factor de riesgo, vas a desarrollar diabetes. O te vienes en un desarrollo de diabetes. Bien, chicos, con esto, hasta aquí queda la clase del día de hoy.